Bueno, buenas tardes. Eh, Vamos a iniciar la reunión de hoy con, eh, con la consulta acerca de los ejercicios que no hayan podido realizar, dudas que tengan acerca de alguna demostración, eh, para dejar entonces todo preparado para la próxima semana para hacer la evaluación correspondiente a la unidad número 2. Entonces, bueno, quedan ustedes al micrófono para hablar y hacer sus preguntas. Profe, yo tengo una preguntita. ¿Me escuchan? Sí, sí, dime. En el ejercicio 8, en la parte de la C y la I, usando como conjunto universal los números naturales, la I, por cualquier método que he tratado de hacer y como quiera me da un conjunto que no puedo colocar todos sus elementos. No puedo hacerlo por la comprensión. Bienvenidos al programa. El color de hoy es... La pregunta sería si lo puedo poner así mismo, que no se puede hacer por extensión, porque sus elementos son infinitos. El I del 8, profe. Voy a mostrar una equivalencia para eh, que es lo que en realidad yo quiero que se den cuenta ustedes a la hora de hacer un ejercicio, que no hagan los ejercicios, como siempre se lo he dicho, no quiero los ejercicios de formas mecánicas, ¿ya? Eh, pero bueno, vamos a hacerla. Es parte de ese análisis que se debe hacer. Por ejemplo, ustedes ahí tienen en general, ¿no? Tienen A diferencia simétrica B. Eso por definición es quién? Es A, diferencia de B y B, diferencia de A. y B. Unido. Unión B diferencia de A. B Ajá. diferencial. Si ustedes grafican eso es esto que está acá unido con esto que está acá. Sí, Sí, Así mismo. ok. Fíjense que aquí queda un conjunto que está en el medio. Y yo voy a escribir algo para ver si ustedes se dan cuenta. Eso es la diferencia simétrica. Unión. Ajá. Es equivalente. ¿Verdad que sí? Lo Claro, mismo. claro. Equivalente. Sí, sí.
Sí. Eso es lo mismo que usted tiene arriba, profe. No es lo mismo que tengo arriba. Arriba tengo esto. Es una equivalencia, profe. Incluso hay autores que lo definen así. Bueno, pero ¿qué es lo que estoy diciendo, Joel? Estoy diciendo que estoy escribiendo lo mismo de otra forma. Esto que está acá, se dieron cuenta que es lo mismo que escribirlo así. ¿Ya? Entonces, en el caso que ustedes tienen, B complemento, diferencia simétrica, D complemento. En el ustedes van a tener, si aplican esto que está acá, van a tener B complemento unido con D complemento menos B complemento intersección C complemento De complemento. D complemento. Pero por las leyes de Morgan, esto es B intersección D complemento menos B unión D complemento. Y ya ustedes, como conocen a B y a D, saben cuál es la intersección, cuál es la unión, toman los complementos y después toman las diferencias. Y después que obtengan este conjunto, hacen la diferencia simétrica con el otro conjunto que les dan y así pueden hacer el ejercicio. Esa es la idea de hacer ese problema. Es decir, cuando a mí me piden algo, la idea es que yo pueda tratar de entender el problema, pero no desde el punto de vista mecánico, sino de qué manera, si a mí se me complica de alguna forma, yo puedo cambiar el problema, escribirlo de una forma distinta, sin perder lo que yo tenía al principio. Esa es la idea de esos dos puntos, el C y el I, cuando hablan que lo trate con los números naturales, de ver cómo pueden escribir ese conjunto de otra forma. Ok, ok. Profe, una intervención y me disculpa. El compañero Ezequiel, Ajá. el cual está trabajando aún en la Junta Central Electoral, Ah, ok, no podrá estar con nosotros por eso. está bien. Dime, Joel, ¿cuál es tu duda? Profe, mi duda es más o menos así parecido. Usted sabe que en el informe que acabamos de estar todos de acuerdo, hay unas demostraciones que tienen que ver con el conjunto potencia. Entonces, yo he cogido y he buscado ejemplos y no he encontrado por ningún lado. O sea, se hace nada más usando la definición y al cosa de llevarlo al lenguaje lógico, no he podido tampoco. Pero, ¿qué es lo que no has podido? Por ejemplo, No he podido llevarlo al lenguaje lógico. Eso porque estamos en verano ya. La definición, cuando trato de llevarla, por ejemplo, hay Porque puede ir a la playa, a la piscina. ¿No? hay uno de los ejercicios que cuando yo trato de llevar los conjuntos normales, esos son elementos normales, pero resulta que cuando
sustratos de elementos del conjunto potencia son conjuntos. Ese es mi cosa. ¿Cuál es el problema que sean conjuntos? El conjunto potencia es el conjunto de todos los conjuntos con la propiedad que A es un subconjunto de X. Esa es la definición del conjunto potencia. Si tú llevas esto al lenguaje lógico, dice que para todo A es un subconjunto de X. Eso es lo que significa esto en lenguaje lógico, con la simbología de cuantificadores. Ajá, profe, ese es el problema, porque me estás diciendo que de un lado yo tengo elementos normales y del otro lado, para llegar al otro lado, tengo que tener que eso pertenece a conjunto. O sea, esa es la duda mía. Porque yo voy a empezar mencionando por un elemento normal y de ese elemento normal tengo que brincar a elementos que son conjuntos. Entonces ahí está la incógnita. Aquí no hay elementos normales. Aquí, no entiendo qué significa que tú dices con elementos normales. Ok, aquí los elementos son conjuntos. Tus elementos aquí son conjuntos. Bueno, ya, listo. No tienes que preocuparte por más nada. No, a mí no me preocupa eso. A mí me preocupa que, por ejemplo, en las premisas yo tengo elementos que son normales. ¿Pero qué tú llamas elementos normales? Elemento normal, por ejemplo, tengo un conjunto que es 1, 2 y 3, por ejemplo. Y yo bueno, aquí tienes un conjunto que tiene A, B y C donde son conjuntos. Eso ya. O sea, es lo mismo. Se trata exactamente igual. O sea, no importa cómo sean los elementos. Tú puedes tener un conjunto de perros, un conjunto de gatos y siguen siendo elementos los miembros del conjunto. Profe, parece que yo me estoy expresando mal. En las demostraciones, yo tengo que partir de un elemento que no es conjunto y cuando llegue al otro lado, porque es por... ¿Y cómo tú vas a considerar? Ya, te voy a poner una cosa aquí para que tú entiendas que estás errado, Es que así que está la demostración. No, en la demostración está así. No. Si tú tienes que demostrar que partes de A, por ejemplo, qué sé yo, no sé, voy a inventar algo aquí, que partes de A está contenido en partes de B, si A está contenido en B, entonces tus elementos, ¿quiénes van a ser? Tus elementos no van a ser otra cosa que conjuntos. Llámenlos A, bueno, no lo vas a llamar A porque ahí tienes A, pero tus elementos van a ser sencillamente un conjunto C que pertenece a las partes de A. ¿Por qué sencillamente yo tomo conjunto? Porque los elementos de este conjunto son conjuntos, entonces yo tengo que partir de un conjunto. Yo no puedo decir sea X un elemento que pertenece a las partes de A. No, porque estos no son conjuntos, son elementos. Y los elementos de este conjunto no son elementos, son conjuntos. Entonces yo tengo que partir de un conjunto, sea C, un elemento que pertenece a las partes de A. Si es eso a lo que te refieres. Profe, Diga. en ese sentido, entonces estaríamos viendo ese macroconjunto potencia. Cada conjunto lo podemos ver como si estuviéramos operando un elemento. Ojo, eso no es ningún macroconjunto. Eso es un conjunto de conjuntos. Ok. Eso es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Y los elementos de ese conjunto son conjuntos. Valga la redundancia. Quiere decir, si tú tienes C, un conjunto que pertenece a partes de A, por decir algo, esa está bien. Ahora, si yo digo X
un elemento que pertenece a partes de A. No, porque los elementos de partes de A no son elementos únicos, son conjuntos. Esto está malo. ¿Ya? Esto es lo que en realidad sí se satisface. Tomar conjuntos dentro de otro conjunto. Voy a hacer una aportación en ese sentido, profe. Diga. Ya que usted lo explicaba así, yo lo he podido entender un poco más claro y estaríamos utilizando la misma notación. Lo único que utilizaríamos, en vez de una X minúscula, utilizaríamos una letra mayúscula que representa un conjunto y aplicamos los mismos pasos que cuando lo hacemos para demostrar que un elemento pertenece a un conjunto. Sí, pero sí, tienes razón, pero lo más importante, y quiero que quede claro, es que no es que van a cambiar la notación, es que están hablando de conjuntos que tienen elementos que tienen diferentes características. Los elementos de un conjunto normal, dijimos que se iban a anotar con la letra minúscula, pero cuando tú tienes un conjunto cuyos elementos son conjuntos, ¿cómo vas a denotar esos elementos? Con la letra que corresponda, mayúscula. Es decir, no es que cambia la notación, es que cambia también la filosofía del conjunto. Ahora, las reglas de demostración son todas las mismas. Todas son las mismas reglas. ¿Cuáles reglas van a ustedes utilizar para demostrar? Las mismas que vimos en lógica para demostrar proposiciones. Exactamente las mismas equivalencias lógicas, las mismas implicaciones lógicas, solamente que ahora traducida al lenguaje de la teoría de conjuntos. ¿Qué no entendiste, Joel? Profe, lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo que es solo el teorema 3, creo que. Entonces, en ese teorema 3 hay 4 demostraciones que nada más tienen que ver con el conjunto potencia. Cuando yo intenté, busqué libros y toda la cosa, yo entendí un poquito, pero no entendí completamente. Porque, por ejemplo, usted me dijo a mí, cuando yo parta, ¿verdad? En vez de yo partir de X, cuando yo partía con un conjunto normal, que son cuyos elementos son normales, que no son conjuntos, entonces ahí yo voy a partir ahora cuyos elementos, la X que yo llame ahí, voy a decir que eso es un elemento del conjunto potencia, o que voy a decir que es un conjunto también. Es un conjunto, no es que vas a decir que es un conjunto, es un conjunto. Ya vas a ver. Una de las proposiciones dice que si A está contenido en B, implica, y además un sí solo sí creo, si mal no recuerdo, que la potencia de A está contenida en la potencia de B. Esa era una de las proposiciones que estaba allí en el teorema. Entonces tú tienes que partir de aquí y llegar acá. ¿Ya? Entonces, por definición, A pertenece a la potencia de A.
¿Por qué? Porque la potencia de A es el conjunto de todos los A, tales que, o de todos los, vamos a llamarlo así, conjuntos X, tales que X es un subconjunto de A. Ahora, A es subconjunto del mismo, por definición de su conjunto. Entonces, como A es subconjunto de A, eso implica que A pertenece a la potencia de A. Análogamente, B pertenece a la potencia de B. Y esto es para todo A que sea subconjunto de B, y esto es para todo B. Es decir, que no solamente satisface para A, sino que si te toma un elemento que si X es un subconjunto de A, como esto es para todo X, eso implica que X es un subconjunto de B. ¿Por qué? Porque por hipótesis A está contenido en B. Como X es un subconjunto de A, X pertenece a la potencia de A. Implica que X pertenece a la potencia de B. Ah, pero nosotros vimos que si esto era para todo X, que se satisface, para todo X que se satisface esto, nosotros vimos que esta relación es la definición lógica, es la definición traducida a la lógica de que la potencia de A está contenido en la potencia de B. ¿Ya? Análogamente, del otro lado, satisface lo mismo y entonces se satisface el sí solo sí. ¿Se entiende ahora? Sí, ahora Un poco. está más comprensible ahora. Profe, ponga la pizarra otra vez, por favor, para traerle captura. La grabación va a estar disponible después en el video hoy mismo en la noche. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, Hable. ok, profe, yo consulté algunos otros autores y el conjunto, y lo que yo le dije me parece como definición, que el conjunto potencia, digo, el conjunto vacío es su conjunto de todo conjunto. ¿Eso es cierto o no? Yo lo di en el material da que para cualquier conjunto A, el vacío siempre está contenido en A y A siempre es un subconjunto de A. Es lo que dice que hay que demostrar eso. No, yo no. ¿Dónde dice que hay que demostrar eso? En ese mismo teorema donde yo le hice la pregunta. No, ahí dice que el vacío pertenece a la potencia. Eso sí hay que demostrarlo. ¿Ya? No, pero el primer teorema dice que el vacío pertenece a A. Son 4. El teorema 1, la primera demostración es el vacío pertenece a A. Es su conjunto de A. En el teorema 1 está pidiendo esas dos demostraciones. El vacío es su conjunto de A y A es su conjunto de A.
Dice Por que lo- lo demuestre por lo en el tanto, teorema 1. no, es que esa está fácil. Yo- Yo me refería a esas dos, porque esa está fácil. Inmediatamente yo demuestre que A está en PDA, en el conjunto potencial, obligatoriamente, como es su conjunto de toditos, ya, ahí mismito cayó. Ese sí, es el otro que yo me refiero. Pero si usted dice, si ya usted confirmó que es por definición, ya no se discuta más. Teorema 1 dice, yo lo que veo es que ustedes se enrollan sin necesidad de enrollarse. Profe, lo que pasa es que cuando Teorema Bueno, 1. sí, Duro el bueno, sí. teorema 1. cuando Sea yo U estaba el dando conjunto opinión, universal, sean A y B C tres conjuntos. Entonces se satisfacen las siguientes condiciones. El vacío está contenido en A está contenido en A. Si A está contenido en B y B está contenido en C y A está contenido en C, entonces satisface esto. Y si A está contenido en B y B está contenido en C, satisface lo otro. Demostración. ¿Cómo ustedes demuestran que el vacío está contenido en A? ¿Cómo demuestro yo que un conjunto está contenido en otro? Demostrando que es un subconjunto. Eso no, demostrando que un subconjunto no. Esa es la definición. ¿Cómo demuestro yo que un conjunto está contenido en otro? Lo que tengo que ver es que todos Demostrando los elementos del que cada conjunto que esté elemento a la derecha esté pertenece al contenido otro. en el conjunto de la izquierda. Eso es lo que tienen que demostrar. Perdón, de la izquierda en la derecha. Si ustedes quieren demostrar que el vacío ustedes quieren demostrar que el vacío está contenido en A para todo A, quieren demostrar que si ustedes toman un elemento que está acá, él está acá. ¿Ya? Eso quiere decir que esta traducción debe decir que para todo X, si X pertenece al vacío, entonces, perdón, aquí es vacío. Entonces X está en A. Eso es una de las cosas que tienen que mostrar. Y esto es equivalente para todo X si X no pertenece al vacío o X está en A. ¿Ya? Y esto es cierto. sí, profe, eso es cierto. Y eso es todo, Entonces, profe, una entonces, implicación. entonces el vacío está contenido en A. Una implicación era todo. O una disyunción, porque solamente con que una de las dos sea verdadera ya es verdadera el argumento. Entonces no sé por qué se enredan en tratar de decir que no van a demostrar algo porque es una definición, si ahí está la demostración. Vamos a meterle mano a eso, vamos a darle duro. Sí, yo subí las grabaciones, están en la página. ¿Qué otra pregunta tienen?
Yo tengo una pregunta que es, por ejemplo, en los ejercicios que hay en general al principio, entiendo que hay más de una forma de hacerlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay un ejercicio que yo, del 3, por ejemplo, que lo hice de una manera que tal vez no es, o sea, tan ortodoxa, pero que entiendo que cumple con, o sea, por comprensión con los requerimientos. O sea, entiendo que siempre cuando se cumpla hay más de una forma quizás de enfocar algunos ejercicios. ¿Cuál pregunta dices tú? O sea, no, en el ejercicio 3, que es por comprensión. O sea, porque por ejemplo, yo me doy cuenta que hay varias formas de hacer algunos de ellos. Es posible, Sí, es posible que haya diferentes formas. perfecto. Depende de cómo tú lo plantees. Profesor, yo estoy haciendo el ejercicio 18. Ujú. Es posible que usted lo chequee a ver si hay algún error No, no ahí. hay error. No hay error ahí. No hay error. Ok. Tienes que chequear. El 18 es el que tienen que comparar. Sí, profesor, ese mismo. Bueno, tienen que hacer la comparación, ver cuál es la que se satisface y cuando sepan cuál es la que se satisface, demostrarlo. Y si no se satisface ninguna, pues dar un contraejemplo de que no se satisface y por qué. Ok, profesor. Entonces, cuando verificamos si se satisface, hay que demostrarlo luego, entonces. Claro, claro. Ok, ok. Cuando ustedes logran verificar cuál es la relación que hay entre los dos conjuntos, entonces ustedes la demuestran y si no pueden, y si ustedes dicen que no hay ninguna relación entre ellos, entonces dan un contraejemplo donde se verifique eso que está allí, que ustedes están diciendo. Es decir, si, por ejemplo, tienen, vamos a ver, si tienen X versus Y, ¿cuáles son las relaciones que se pueden satisfacer entre X versus Y? O Uno, que sean iguales. X, que X igual a Y. que Ajá. X Dos, pertenece a su conjunto de que X está contenido en Y, Y. Y tres, que Y que está Y contenido en X. está contenido en X. O que no O tengan, cuatro, que sean, que X es distinto de Y. sí, ¿Ya? sí. Tienen esas cuatro relaciones. Entonces, bueno, tienen que ver cuál de las cuatro se satisface. Y una vez que ven cuáles de las cuatro se satisfacen, si se satisface alguna, pues demuestran la que ustedes dicen que se satisface. Y si no se llega a satisfacer ninguna, que en ese caso sería la última, si no se satisface ninguna, quiere decir que están en este caso, tienen que demostrar con un ejemplo que eso es lo que ocurre. ¿Otra pregunta? Profe, una pregunta. Cuando usted dice demostrar con un ejemplo, Mostrar, ¿entiende que puedo asumir un dar un conjunto, contenido. ponerle elementos y sustituir? Claro, mostrar que eso no se satisface. Dime, Danelis. Es con relación a la simbología para expresar subconjunto. ¿Siempre es con la rayita debajo o se puede hacer solamente el símbolo de que parece menor que? ¿Me escucho, profe?
Esto lo que dice es que A está contenido en B o es lo más pequeño. La primera relación lo que dice exactamente es que A está contenido en B, o puede ser que A sea igual a B, no es seguro. La segunda relación lo que dice es que A está contenido en B, pero lo que es seguro es que no es igual a B. ¿Ya? Muy buena la aclaración. Profesor, se podría decir también en la primera parte que todos los elementos de A están en B. Claro, cada vez en todas partes, en cualquiera de las dos, y X está en A, implica que X está en B. En las dos formas de decirlo, dice exactamente lo mismo. Dime, Joel, pregunta. Profe, Juana hizo una pregunta y que parece como que a mí no me quedó muy claro. Donde usted dice mostrar, eso no es lo mismo que demostrar. Y donde usted dice probar también. Todas son demostraciones. Ok, ya. Eso era lo que quería En aclarar. caso de que no, lo que pasa es que el castellano es tan amplio que mostrar se utiliza para decir, de significar varias cosas. Cuando yo digo, den un contraejemplo y muestren que no se satisface la relación, es para observar que eso que está allí no se satisface. Pero, vuelvo y repito, el castellano es muy amplio y una misma palabra puede tener diferentes significados en una misma oración, pero depende del contexto donde esté enmarcada la oración, es que se le va a dar el significado adecuado. Si yo digo muestre la siguiente relación, estoy diciendo que demuestre eso. Y cuando digo muestre un contraejemplo de esa relación, quiere decir que usted va a dar un ejemplo donde está mostrando que esa relación no se satisface. Tengo la misma palabra en dos contextos distintos en cuanto a lo que se debe ejecutar.
Ok, aclarado, aclarado, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, profe. Diga. No exactamente del tema, es porque no he visto usted ha publicado las calificaciones de la práctica y el parcial pasado. Creo que sí están publicadas, a lo mejor no están habilitados, tengo que revisar. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos retiramos y nos vemos la próxima semana, ya con la unidad número 3. Pase buena, profe. Pase Profesor, buena. Dígame. Disculpe, el informe es para entregar cuándo, que tuve un poquito de problema con el internet. La misma fecha de la práctica. 17. Sí, Por separado, ¿verdad? sí. Yo voy a habilitar el espacio para que lo entreguen. Oh, perfecto. Está bien, gracias. Ok. Ok, pase buena. Igualmente, que pasen buenas noches.